Yo soy Manuel Rodríguez Banks, soy abogado de profesión, aunque investigo distintas áreas. Soy miembro de la Junta Editorial de la revista Momento Crítico, momentocrítico.org, y ahí pueden encontrar el artículo que da base a la charla que vamos a discutir hoy. Quería agradecer a Mentes Puertorriqueñas en Acción por la oportunidad. Y el artículo se llama Crónica de la Deuda, ¿verdad? Y una crónica es prácticamente un recuento histórico de algún suceso o de alguna serie de sucesos, ¿verdad? Y eso es lo que intentamos hacer en ese documento. La idea de la actividad de hoy en la mañana es que sea una conversación entre nosotros, ¿verdad? Y no solamente yo aquí de pie contándoles lo que ha ocurrido. Las consecuencias de lo que ha ocurrido son las que ustedes están enfrentando, ¿verdad? Un país que está sumergido en una profunda crisis, y crisis es una palabra que vamos a estar escuchando durante la mañana de hoy, porque es lo que provoca realmente lo que han sido las políticas de los distintos gobiernos en Puerto Rico, particularmente desde la mitad de la década de 1970. Así que voy a apuntar esa palabra por aquí. Crisis. Y esa palabra crisis es una palabra que es una parte fundamental del sistema económico en el que nosotros vivimos, ¿verdad? El sistema económico capitalista, su funcionamiento produce crisis, provoca crisis, y va a haber crisis recurrentes dependiendo de distintos factores de lo que llaman en la corriente en la que nosotros venimos, contradicciones internas que tiene el propio sistema. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, me voy a ir al 1945, por ahí, al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom, se le llama el boom de la posguerra. Hubo un crecimiento de la economía bastante acelerado en la mayoría de los países del mundo. Y ese largo periodo de crecimiento terminó en la crisis, más o menos, de 1970, 73 al 74. Para salir de esa crisis, los gobiernos y el sistema propiamente fue impulsando distintos tipos de políticas para provocar que las empresas recuperaran su ganancia que venían perdiendo producto de esa crisis. Y hoy vamos a hablar del tema de la deuda, porque es lo que ha orientado las políticas que se han puesto en vigor en Puerto Rico, por lo menos en los últimos 10 años, ¿verdad? Más o menos, que es quizás el periodo que ustedes han estado viviendo con mayor recuerdo, con mayor conciencia, digamos. En términos generales, no debe haber una connotación negativa desde el punto de vista de la deuda y de lo que los gobiernos necesitan hacer con la deuda. Así que lo que quiero decir con esto es que no es malo que los gobiernos tomen deuda. De hecho, es necesario muchas veces que los gobiernos tomen deuda para desarrollar infraestructura, para construir carreteras, para construir hospitales, para construir universidades. Y eso ha estado presente durante mucho tiempo. El problema estriba en cuando la deuda se utiliza para sustituir otras fuentes de ingresos que debieran tener los gobiernos, ¿verdad? En Puerto Rico se sintió la crisis del resto del mundo que comenzó en 1974, igual que en otros países. Aquí tuvo un impacto particular porque se estableció un proyecto o un modelo de desarrollo económico basado en el complejo petróleo-químico. Si ustedes han pasado por la zona sur de Puerto Rico y ven por el área de Peñuela, lo que era la Corco, ven ahí unas ruinas. Eso era producto de un proyecto que tenía cierta coherencia, que refinaba petróleo y producía productos derivados, y era un entramado económico con cierta coherencia. El problema es que dependía de un recurso que nosotros no tenemos, y era el petróleo. Hubo una crisis del petróleo que se combinó con la crisis del sistema que provocó consecuencias complejas para Puerto Rico en ese momento. Y como dije, el gobierno de Puerto Rico había incurrido en deuda, había pagado su deuda, había incurrido en nueva deuda, hasta el año 1975, en el que
la deuda de Puerto Rico aumentó en un 35%. Eso fue insólito, ¿verdad? Hasta ese momento, los gobiernos anteriores habían utilizado la deuda, como dije, para construir infraestructura y se pagaba. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de los gobiernos? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de los gobiernos? Turismo puede provocar. ¿Qué más? ¿Qué es lo que provoca que el turismo sea una fuente de ingreso? Cobrar impuestos. Esta es la forma en que los gobiernos recogen el dinero producto de actividades como el turismo, como el comercio, como la actividad productiva. Y desde el punto de vista del gobierno, los recursos son necesarios para poder cumplir con sus obligaciones. ¿Qué ha ocurrido en Puerto Rico? Y se ha repetido, lo vamos a ver a través de los años desde 1974, que ha habido una tendencia a reducir los impuestos a los sectores que más dinero tienen, que más ganancia tienen, que más producen, empresas, incluyendo las del petróleo químico, las empresas farmacéuticas, las empresas de alta tecnología, no se le cobran impuestos suficientes y eso obligó a los gobiernos a recurrir cada vez más a la deuda, no para la infraestructura, no para las necesidades que son ordinarias, sino para completar, para satisfacer déficits en su presupuesto. ¿Qué es un déficit? ¿Quién sabe lo que es un déficit? Un déficit es cuando uno gasta más de lo que recibe, ¿verdad? Si usted recibe 100 y gasta 120, ahí hay un déficit de 20, ¿verdad? Y eso ocurre en el gobierno de Puerto Rico porque los recaudos han sido insuficientes en gran medida porque las políticas que se han adoptado son políticas que cobran muy poco o no cobran nada de impuestos a los sectores que más ingresos tienen. Por ejemplo, en Puerto Rico se estima que más o menos 35,000 millones de dólares salen de Puerto Rico cada año pagando muy poco o no pagando nada de impuestos, ¿verdad? Esas son las exenciones contributivas en un momento dado bajo una ley, una disposición del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, que era la sección 936, que permitía que las empresas que estaban en Puerto Rico, que operaban en Puerto Rico o que declaraban sus ingresos en Puerto Rico, pagaban muy poco o no pagaban ingresos, siempre y cuando ese dinero estuviera depositado en cuentas bancarias en Puerto Rico. Y la lógica detrás de esa disposición era que se utilizara ese dinero para desarrollar actividad productiva en Puerto Rico. Eso, lo podemos ver más adelante, no ocurrió, ¿verdad? Se utilizó ese dinero para otras cosas que no generó necesariamente actividad productiva y la economía de Puerto Rico, que tengo que decir, ha estado siempre orientada hacia la ganancia de estas empresas que no están en Puerto Rico y no necesariamente para satisfacer nuestras necesidades, para generar actividad productiva, para satisfacer nuestras necesidades, es lo que ha orientado todas estas políticas. Hay un elemento adicional que privilegió que Puerto Rico, todos los gobiernos incurrieran a la deuda, y es la triple exención contributiva de la deuda, que en el tema del gobierno se llaman bonos. Usted tiene que haber escuchado el tema de los bonos, los bonistas. De hecho, ahora se está discutiendo, y vamos a llegar a eso, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ustedes escuchan que los bonistas quieren más pagos, que hay que subir la luz para pagarle a los bonistas. Pues los bonistas son acreedores de gente que compra este tipo de instrumentos que emiten los gobiernos, los municipios o los gobiernos, para conseguir financiamiento. Que, como dije, si se utiliza para infraestructura, es parte normal y se puede repagar, pero cuando se utiliza para cubrir déficits de los recaudos del gobierno, nos lleva a los problemas que nos han traído hasta aquí. Para superar la crisis, comenzaron a implantarse a finales de esta década, de 1970, políticas neoliberales. ¿Alguien sabe qué son esas políticas? ¿Alguien me puede decir qué son políticas neoliberales, por favor? Básicamente
Muy bien. Sobre lo que dice el compañero, ¿cuál es tu nombre, por favor? Alejandro. Básicamente, la lógica de las políticas neoliberales se articulan con lo que ha planteado Alejandro, ¿verdad? Hubo, después del boom de la posguerra, el desarrollo de estados de bienestar, ¿verdad? Estados de bienestar que crearon una red de satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, bajo la lógica de que había que fomentarse la intervención del Estado para poder compensar las deficiencias del sistema económico, ¿verdad? Las contradicciones que mencioné al principio. Y las políticas neoliberales primero planteaban que había un problema de gigantismo gubernamental, ¿verdad? Que el gobierno era demasiado grande. Planteaban que había demasiados impuestos. Planteaban que el gobierno era ineficiente, que había que recurrir a la competencia y que para ser eficiente el gobierno había que privatizarlo todo. Y esa es la lógica que se comenzó a impulsar desde finales de la década del 70. Los exponentes más visibles de esa primera ola neoliberal fueron Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Así que aquí vemos una de esas contradicciones. El gobierno necesita recursos que se cobran a través de los impuestos para satisfacer las necesidades. Se adoptan políticas que reducen los impuestos y, como veremos, la reducción de impuestos es a los sectores capitalistas, tú planteaste, ¿verdad? A las empresas. Mientras a la vez que se reducen los impuestos a las empresas, se imponen impuestos a los individuos, a las personas, impuestos que pueden ser regresivos. ¿Alguien sabe lo que quiere decir un impuesto regresivo? Impuesto regresivo es un impuesto que tiene un impacto mayor sobre la gente que menos ingresos tiene, ¿verdad? Porque se aplica de forma general para todo el mundo. El ejemplo más común es el IVU, ¿verdad? El IVU es el 11.5% de lo que usted compra. No es lo mismo pagar 11.5% de una compra a una persona que tiene un ingreso de $1,000 que pagar el 11.5% de esa misma compra a una persona que tiene un ingreso de $10,000. Así que es un impuesto regresivo en la medida que afecta más a quien menos tiene. Así que se adoptan medidas que reducen impuestos, por otro lado, que aumentan los impuestos sobre quienes menos tienen. Se privatiza toda una serie de servicios gubernamentales y se fomenta la competencia bajo la lógica de que va a haber lo que llaman en inglés trickle down economics, ¿verdad? Que en la medida que aumenta la economía, en la medida que los sectores más pudientes generan más ingresos, eso va a permear el resto de la economía, ¿verdad? El problema es que después de casi 50 años de esta economía, ¿habrá un borrador por ahí? ¿No? Papel, perfecto. Nos vamos a dar cuenta que estas políticas, lejos de ayudar a superar esta crisis, en ciertos casos han profundizado esa crisis. Así que en 1975, el gobierno de Puerto Rico, que seguía la política de triple exención, bueno, de exención contributiva, todavía no había la triple exención, la ley, la 936 se aprueba después de esta primera crisis. El gobierno de Puerto Rico hace una fórmula y sale por primera vez, muchas gracias, sale por primera vez lo que se conoce, ¿verdad? Y es un eufemismo desde el punto de vista nuestro, lo que se conoce como la deuda extraconstitucional. Deuda extraconstitucional. ¿Y por qué dicen que la deuda es extraconstitucional en ese primer cuatrenio de Rafael Hernández Colón, 1975 al 78? Porque la Constitución de Puerto Rico establece un límite. La mayoría de las constituciones de los países, de los estados y los territorios establecen un tope de cuánto se puede tomar prestado.
porque precisamente no se quieren, la deuda tiene un propósito, ¿verdad?, de la lógica de inversiones para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero si un Estado se endeuda, igual que si un individuo se endeuda, más de su capacidad de repago, tienen capacidad de poder funcionar, ¿verdad?, digamos así. Así que la Constitución de Puerto Rico impone un 15% de deuda que se computa en los 2 años anteriores al presupuesto de que se trate, ¿verdad? Digamos, agarrarían el presupuesto del año fiscal anterior, del año anterior también, se hace un promedio y el máximo que se podía tomar prestado era 15% de esos recaudos. Se le da la vuelta, se incurre en deuda extraconstitucional por primera vez en ese momento y eso es lo que va a orientar la política de Puerto Rico hasta el 2014, que fue cuando caímos en la quiebra, ¿verdad? Esa deuda extraconstitucional, que tiene 2 vías. Una, se excedía del 15% y en segundo lugar, se utilizaba en el diseño del presupuesto para calcular la deuda también. No sé si está claro lo que quiero decir. Digamos, el presupuesto del gobierno, para el ejemplo que estamos usando, pongamos que sea 10, el gobierno va a tomar 1.5, siguiendo el límite del 15%, pero para el cómputo del año siguiente lo ponían en 11.5, es decir, tomando como parte de su presupuesto para propósito de la deuda, parte de la deuda que estaban tomando. Fueron maniobras fiscales que se utilizaron para poder seguir aumentando. La situación se agrava, como dije, con la aprobación de la sección 936 del Código de Rentas Internas, que es una medida que fue insuficiente porque no se tomaron pasos para asegurarse que ese dinero se invertía en actividad productiva, pero que generó el establecimiento de empresas en Puerto Rico y que se generaran empleos relativamente bien remunerados, pero que como tenía triple exención contributiva, facilitaba que el gobierno de Puerto Rico pudiera ir a los mercados a coger dinero prestado. Así que tenemos que en ese... Bueno, voy a interrumpir. El gobierno de Rafael Hernández Colón, la primera vez cuando llega a este nivel tan alto de deuda, que era el 35% de aumento de la deuda pública, estuvo del 73 al 76, y luego del 84 al 89. Hubo un hiato entre medio, que voy a hablar también de él ahora, y en esos términos de gobierno de Rafael Hernández Colón, la deuda de Puerto Rico acumuló 8.634 millones de dólares. Había sido la deuda más alta que había tomado Puerto Rico en 3 términos de gobierno, del 73 al 76 y luego del 84 al 92. 8.000 millones de dólares. En el 1976, en las elecciones, cambia el gobierno de Puerto Rico, pero como verán, la política económica no cambió. Por el contrario, ahí es que se aprueba la sección 936 que les hablé, lo que facilitó la deuda, pero por razones políticas, en ese segundo término, en ese segundo cuatrienio del comienzo del ascenso de la deuda vertiginosa, el gobierno de Carlos Romero Barceló añadió a la deuda 3.106 millones de dólares. ¿Por qué se limitó ahí? No se limitó por cambios en la política, se limitó por política electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo en el segundo cuatrienio de Carlos Romero Barceló un gobierno dividido, ¿verdad? Por primera vez en la historia reciente, el gobernador era de un partido y las cámaras legislativas estaban en otro partido. Por lo tanto, no fue tan fácil aprobar presupuestos y autorizar incurrir en deuda. Pero digamos, este fue el segundo impacto en la deuda de Puerto Rico. Mientras esto ocurría, había distintas políticas como consecuencia de la crisis, siguiendo lo que Alejandro identificó como políticas neoliberales. Todavía en Puerto Rico no se impulsa la privatización en esos años, esto todavía viene un poco más tarde, pero sí la política de reducción de impuestos y con eso la contradicción de no tener recursos suficientes para satisfacer las necesidades de Puerto Rico. El primer gran periodo donde sí, voy a poner las iniciales de los gobernadores en este momento, Rafael Hernández Colón,
voy a poner el partido entre paréntesis, pero como dije, las políticas no cambiaron entre uno y otro. Este fue Carlos Romero Barceló, del PNP, que tuvo limitaciones por razones políticas internas. El tercer periodo fue el de Pedro Rosselló González, que gobernó Puerto Rico desde 1993 hasta el año 2000, también del PNP. Y en este periodo sí se impulsó la privatización como medida, como política pública, como parte de las políticas neoliberales para intentar salir de la crisis que todavía parecía que nunca iba a acabar. Y se privatizó la salud en Puerto Rico. En Puerto Rico había un sistema de salud que no es que fuera perfecto, tenía deficiencias también, pero era un sistema de salud pública que tenía niveles de atención médica primaria, ¿verdad? Había centros de diagnóstico y tratamiento. Era una estructura de servicios de salud pública que fue privatizada con un programa que fue famoso porque se llamaba la tarjetita de salud, ¿verdad? Se le iba a entregar a cada persona en Puerto Rico médico indigente una tarjeta de salud y se privatizó el servicio de salud. Se privatizó la compañía de teléfonos. En Puerto Rico, la Telefónica era una empresa pública que también se privatiza durante ese periodo de tiempo. La compañera mencionó la ley Jones. Nosotros teníamos una flota naviera, se llamaba Navieras de Puerto Rico, que transportaba mercancía entre Puerto Rico y Estados Unidos, también con deficiencia, pero era otra empresa que era pública que también se privatiza durante ese periodo. Llegó a tal punto que se privatizaron las cárceles. Hubo cárceles en Puerto Rico que eran administradas por empresas privadas, que también generaba un problema desde el punto de vista de los derechos humanos, en la medida que había un incentivo por mantener personas privadas de libertad para poder cobrar por ellas. Así que hay otros elementos que no traigo a la discusión. Durante estos 8 años, la deuda de Puerto Rico aumentó en 12.824 millones. En este periodo, fíjense que a pesar de que la deuda fue muy alta en este periodo, a pesar de que se añadió deuda en este periodo, e incluso en el periodo más largo, 12.000 millones de dólares en deuda, hubo inversiones en los 3 periodos en infraestructura y el gobierno, con sus posibilidades de recaudo, tuvo la posibilidad de pagar esa deuda, de refinanciar esa deuda, de seguir operando, ¿verdad? No hubo un problema de impago como hubo en el 2014, que fue lo que nos trajo hasta donde estamos aquí. En este periodo se utilizó parte de la deuda para financiar proyectos que han tenido impacto ambiental, que también es un elemento de la deuda desde nuestra perspectiva, la deuda ecológica, ¿verdad? Que es un concepto que también se discute a nivel internacional. Pero ahí se trató de desarrollar el superacueducto, que era la propuesta de construir un sistema de tuberías desde el Carso, desde aquí en la zona donde estamos, el norte, para llevar agua a la zona metropolitana por crisis que había con el tema del agua. Se construyó el tren urbano, que el tren urbano se estimó originalmente que iba a costar 900 millones más o menos y terminó costando 1.800 millones de dólares. Se construyó el Coliseo de Puerto Rico, se construyó el centro de convenciones. Así que hubo inversión en infraestructura en ese periodo también, criticada desde el punto de vista ambiental y también del costo que tuvo finalmente. Pero como dije, la deuda se utilizaba todavía para inversión en infraestructura, ¿verdad? Por ahí va la cosa. El cuarto periodo, yo diría que es un periodo en el que, insisto, sigue habiendo, fíjense que son partidos políticos distintos, pero con políticas económicas parecidas. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Por dónde voy? ¿No? ¿Comentarios? Sí. Muy buena pregunta. Como dijimos ahorita, las fuentes de ingreso del gobierno, son los impuestos, ¿verdad? De distintas actividades, del turismo, de la industria, de distintas actividades, los ingresos del gobierno son los impuestos. Y esos impuestos, esos ingresos del gobierno se utilizan, además de para satisfacer las necesidades ordinarias de la gente, para invertir en infraestructura. Cuando
los impuestos son insuficientes para esas inversiones en infraestructura, se utiliza esa deuda, ¿verdad? El préstamo, vamos a donde los acreedores, le decimos préstame 900 millones de dólares que voy a construir un tren y lo voy a pagar, en el caso del tren, que es una actividad, el transporte es deficitaria, se va a pagar con fondos públicos, se sigue pagando. Pero la deuda se utiliza para invertir, es una de las fuentes que no solamente en el gobierno, también en el sector privado se utiliza la deuda para invertir en actividad, ¿verdad? Si una empresa tiene una planta y quiere ampliar esa planta, una de las formas que tiene para poder ampliar esa planta es recurriendo a la banca para tomar prestado y poder invertir. Esa es la lógica, es utilizar recursos para inversión. ¿Y con quién el gobierno pide préstamos? El gobierno pide préstamos en bonos a los bonistas. ¿Quiénes manejan esto? Son bancos financieros que se dedican a eso, ¿verdad? A la venta, a la estructuración. Son operaciones complejas, financieras, en la que se emiten bonos del gobierno. Hay bonos del gobierno de Estados Unidos, hay bonos del gobierno, hay bonos municipales. De hecho, se anunciaban en la prensa inversión. ¿Alguien ha escuchado hablar de las cuentas de IRA? Lo que es una IRA, ¿sabes lo que es una IRA? Es como, bueno, entiendo que yo tenía uno que poco a poco se acumula interés. Es una IRA, es una cuenta de ahorros para el retiro, que tiene una posibilidad de que tú puedas deducir de tus contribuciones sobre ingresos y diferir ese ingreso para cuando estés en una edad superior. Los fondos de pensiones también se invierten en ese tipo de instrumentos, ¿verdad? Así que la deuda de los gobiernos no es un préstamo ordinario como hacemos nosotros cuando vamos al banco y le decimos préstame $1,500 y voy a pagar 300 mensuales hasta que lo salde. Es a través de estos instrumentos que se llaman bonos, ¿verdad? Hay distintos tipos de instrumentos, pero el más conocido, el más común es bono. Esa es la forma en que los gobiernos toman préstamos. En el periodo siguiente, que es un gobierno que, como dije, tampoco se distinguió en términos de políticas públicas, pero tuvo un significado importante que no se debe subestimar, y es que fue la primera mujer gobernadora en Puerto Rico, ¿verdad? Fue Sila María Calderón, del Partido Popular Democrático. Siguió con las políticas de exención contributiva, con las políticas de privatización, con las políticas de fomentar la libre competencia. Pero en ese periodo, la deuda de Puerto Rico acumuló $10,274 millones. Parte de esta deuda, aunque dije, ¿verdad?, que se utilizaba para infraestructura y mencioné los proyectos que se utilizaron, siempre parte de esta deuda se utilizaba para cubrir el déficit, ¿verdad? Es como que usted no puede cumplir con sus obligaciones y toma prestado cada vez para cubrir la renta, para cubrir su forma de vivir. Eso es una práctica terrible desde el punto de vista fiscal y es lo que ha venido ocurriendo, como vamos a ir viendo, cada vez mayor. Esto, la mayoría en infraestructura hay algo para cubrir el déficit, infraestructura hay un poquito más para cubrir el déficit. De igual manera en el gobierno de Sila Calderón, que fue del 2000 al 2004, también hubo un aumento en la utilización de la deuda para cubrir el déficit gubernamental de operación, el gasto de operación, la libreta de cheques ordinaria. Olvidé mencionar aquí que a partir de la década del 90, Carlos Romero Barceló, que ya falleció, comenzó a impulsar la eliminación de la sección 936, que le daba la triple exención a las empresas que se colocaban en Puerto Rico, por una razón también política, ¿verdad? Aquí, a pesar de que impulsan políticas similares en materia económica y en materia social, hay una pugna interna que gira alrededor de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y desde la perspectiva de Carlos Romero Barceló, la 936 se convirtió en la espina dorsal del Estado Libre Asociado, el mayor impedimento para impulsar lo que Carlos Romero Barceló impulsaba en ese momento, que era la estadidad.
y logró que finalmente se aprobara la eliminación de la sección 936. Se aprobó en 1996 con la oposición del gobernador de entonces, Pedro Rosselló, ¿verdad?, que era el que estaba, eran del mismo partido. El gobierno se oponía, sin embargo, un sector importante, liderado por Carlos Romero Barceló, impulsaba la eliminación de la 936. En el 96 se aprueba y tiene un periodo de 10 años de extinción. En 10 años se iba a acabar la exención contributiva y vamos a ver cómo eso provocó una crisis, el agravamiento de la crisis en Puerto Rico mucho antes que la crisis global del 2008. Preguntas hasta aquí. ¿No? En el 2004, Sila Calderón, primera mujer gobernadora de Puerto Rico, desde mi perspectiva es emblemática de lo que se llama también en política la puerta giratoria, que es gente que va de la empresa privada al gobierno, estableciendo bajo la lógica neoliberal más estrechamente la relación entre el gobierno y la empresa privada, reduciendo el tamaño del gobierno y desviando desde fondos públicos a empresas privadas para que provean servicios que antes daba el gobierno, ¿verdad? Eso también ha tenido consecuencias sobre esto. En el año 2004 vuelve a ocurrir lo que pasó en el segundo término del gobierno de Romero Barceló. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que ocurrió? Lo dije ahorita. El gobierno compartido. El gobierno compartido. Gana la gobernación Aníbal Acevedo Vilá, también del PPD, pero como pasó en el segundo cuatrenio de Romero Barceló, la Cámara y el Senado estaban en manos del Partido Nuevo Progresista. Y ahí hubo un cierre en el gobierno. El gobierno de Puerto Rico cerró. Llegó mayo del año 2005-2006 y no había fondos suficientes para seguir operando y más o menos en mayo ese año cerró el gobierno, cerraron las escuelas, cerraron las agencias, ¿verdad? Fue una crisis importante. Pero en ese periodo de Aníbal Acevedo Vilá, en el que se añaden 15,000 millones de dólares a la deuda de Puerto Rico, coincide con el periodo de extensión de 10 años de las 936. En ese periodo de 10 años se perdió más de la mitad del empleo en la manufactura en Puerto Rico. O sea, un país que pierde la mitad de los empleos en la manufactura y de los empleos mejores pagados, no hay manera que no vaya a entrar en una crisis, ¿verdad? Además, se aprueba lo que todavía estamos viviendo, el IVU, el impuesto sobre ventas y uso, mediante la creación de lo que se llama COFINA. Ustedes pueden haber escuchado lo que es COFINA por ahí. ¿Alguien sabe lo que es COFINA? ¿Me pueden decir lo que es? No hay problema si no lo saben, porque es una cosa técnica, ¿verdad?, que también es engorrosa incluso para mí. COFINA es un acrónimo de las iniciales de una corporación para el financiamiento de distintos asuntos, ¿verdad?, que tuvo problemas desde el principio por dos razones. Primero, porque incurría en deuda en exceso del 15% del límite que establecía la Constitución que vimos ahorita, pero además porque la Constitución dice que las fuentes de ingreso del gobierno de Puerto Rico se van a utilizar para pagar deuda, obviamente, para satisfacer las necesidades nuestras, pero no se pueden comprometer fuentes de ingreso de Puerto Rico para pagar una deuda en particular. Entonces, COFINA, se crea esa ley, se aprueba el IVU y se toma prestado 6,000 millones de dólares de estos 15,000 vienen de propina, de COFINA, perdón, de propina, ojalá. 6,000 millones de COFINA, pero se garantiza con el IVU. O sea, se impone un impuesto que ya no va a utilizarse para nosotros satisfacer nuestras necesidades, como decía Alejandro ahorita, no se utiliza para eso, sino se utiliza para pagar a los acreedores de COFINA. Así que legalmente tiene dos problemas. Tiene el problema de que se excede del 15% y tiene el problema de que estás comprometiendo una fuente de ingreso que es gubernamental para otros propósitos, para COFINA. Estas deudas, los bonos de Puerto Rico, tenían un elemento también particular que facilitaba que la gente comprara bonos, además de la triple exención contributiva. Digo triple porque no pagaba contribuciones municipales, no pagaba contribuciones estatales ni pagaba contribuciones federales. Pero además tenía un elemento y es que se promocionaba como una deuda
garantizada, ¿verdad? Como la Constitución de Puerto Rico decía, que había que pagar las deudas de obligaciones generales, que los bonos son de obligaciones generales, pues cuando una persona invertía dinero o una empresa invertía dinero en bonos del gobierno de Puerto Rico, tenía beneficios contributivos triples y además descansaba en la representación que hacía el gobierno y la Constitución de Puerto Rico de que esa deuda era una deuda que estaba garantizada. No importa lo que pasara, la íbamos a cobrar. En cambio, COFINA era una deuda más arriesgada. Era una deuda que estaba en exceso del 15%, comprometía una fuente de ingresos y no tenía una garantía que no fuera más allá del IBU. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el IBU en algún momento por legislación se eliminaba, los acreedores de COFINA podían tener problemas en la medida en que no era una deuda garantizada como las otras. Esto vamos a ver que cambió. Esto cambió con la ley promesa y con el pleito de quiebra. No me voy a adelantar mucho todavía, pero vamos a llegar ahí. Luego de el gobierno de Acevedo Vilá y la crisis que comenzó 2 años antes en Puerto Rico que en el resto del mundo. ¿Ustedes recuerdan la crisis del 2008? Ustedes eran muy chiquitos cuando eso. En el 2008 hubo una crisis mundial terrible, cuyas consecuencias todavía estamos viendo en la mayoría de los países del mundo. Otra de esas crisis que mencioné del sistema capitalista. En aquel momento, lo que la provocó fue que muchos bancos le prestaron dinero para comprar casas a personas que no tenían la capacidad de pagar. Fue la crisis, primero, del financiamiento de la crisis inmobiliaria, ¿verdad? Se cayeron los grandes bancos. Hay películas en las distintas plataformas. Hay una que se llama Too Big to Fail, que yo les recomendaría que la vieran, ¿verdad? Que es sobre esos bancos que lo que se decía era son bancos demasiado grandes, no van a caerse. Pero fue una crisis que tuvo repercusiones terribles sobre la mayoría de la gente en la mayoría de los países del mundo. Pues en Puerto Rico empezamos 2 años antes con esa crisis. El gobierno cerró y hubo distintos asuntos. En el 2008, las elecciones las pierde Aníbal Acevedo Vilá. Hay muchos detalles que están ahí que podemos discutir ahorita, ¿verdad? Que en el artículo que les mencioné y que estoy tratando de ir al repaso cronológico lo más resumido posible. Vino el gobierno de Luis Fortuño Burset, PNP. Fíjense que ha habido casi alternancia perfecta, PPD, PNP, PNP, PPD, PPD, PNP, y las políticas económicas no cambiaron. Desde que comenzó el neoliberalismo a finales de los 70 hasta nuestros días. Todas las políticas anteriores del periodo de la posguerra, del boom, en la que se creó el safety net, en la que se crearon las corporaciones públicas, en la que se alumbró el país, en la que había teléfono público, todas esas políticas se abandonan, no solo en Puerto Rico, se abandonan también en el resto del mundo como parte de las políticas neoliberales. En el 2008 ganó las elecciones Luis Fortuño y implanta en un periodo relativamente corto políticas neoliberales en esteroides. Despiden 30,000 trabajadores públicos en Puerto Rico, porque bajo el mismo planteamiento que desde 1977-78 se decía, el gobierno es demasiado grande, se iban despidiendo empleados. En ese momento se da un golpe terrible, se despiden 30,000 empleados públicos, encima de ya todos los empleos que se habían perdido en el sector privado por consecuencia de la eliminación de la 936, que como dije, nunca fue perfecta, no fue suficiente como para provocar pleno empleo, pero se eliminó sin nada, sin ningún cojín que mitigara el impacto. En este periodo, la deuda de Puerto Rico acumula 17,685 millones de dólares. En ese periodo no solamente hubo 17,000 millones de dólares en deuda que incurrió el gobierno de Puerto Rico, también hubo la transferencia de fondos federales bajo la ley ARRA, que era una ley de reconstrucción del gobierno federal como medida para mitigar el impacto de la crisis del 2008. Fue una legislación que se aprobó bajo la presidencia de Barack Obama. Y eso también trajo a Puerto Rico decenas de miles de millones de dólares en distintas maneras. Aún así, en este periodo se acumulan 17,000 millones de dólares, se recrudece el programa neoliberal, se privatizan las carreteras, por favor. La ley 7 fue la de los 30,000 empleos. Exactamente. Ley 7. ¿Cuál fue el pretexto de la ley 7? Muchas gracias por recordarla.
decían que el tamaño del gobierno era muy grande, que había una nómina demasiado grande y que había que conseguir ahorros. Y la realidad fue que luego de ejecutada la Ley 7 no hubo ningún ahorro. Lo que se hizo fue pasar dinero en singular, no se dice dineros en español, dinero, fondos públicos que se le pagaban a los trabajadores directamente, que eran empleados del gobierno, ahora se le pagan a empresas privadas. Despidieron los conserjes del Departamento de Educación y contrataron compañías privadas que le cuestan más caro al gobierno, ¿verdad? Así que las políticas neoliberales que se han adoptado hasta ahora, lejos de reducir el tamaño, bueno, han reducido el tamaño del gobierno en términos de personas, pero no han reducido el gasto público. Por el contrario, ha seguido aumentando. Ahora provisto por empresas privadas con elementos de lucro. Luego del gobierno de Luis Fortuño, que fue solamente de hecho, uno de los elementos también centrales del gobierno de Fortuño fue la creación de una estructura que se llamaba el CAREF, que era un comité básicamente integrado por banqueros, que fue el que diseñó la Ley 7 y toda una serie de medidas que fueron golpes terribles, ¿verdad? Encima de la crisis que ya enfrentábamos desde 2006, lo que hicieron fue agravar la crisis. Ahí se privatizan las autopistas, ¿verdad? Las autopistas cuando usted pagaba, eso iba al fondo, a la autoridad de carreteras o antes de eso a obras públicas y se utilizaban para darle mantenimiento. Ahora son empresas privadas y como esa, una serie de empresas adicionales. No sé si te entiendo bien, pero si está privatizando el gobierno, pero es más cara de que si fuera público, pues ¿por qué lo hace? Esa pregunta es excelente y vamos a dejarla ahí aguantada para tener la discusión sobre eso, ¿verdad? ¿Por qué se hace? Pero no hay duda de que hay elementos, hay que reflexionar sobre esto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer como sociedad para superar esta crisis y estas políticas que estamos viendo? Las elecciones del 2012 la ganó Alejandro García Padilla, del PPD, y ahí se completó la privatización del aeropuerto, por ejemplo, ¿verdad? Otra privatización más que nos cuesta también más cara ahora y que no necesariamente ha mejorado la eficiencia, que había comenzado bajo Luis Fortuño. Y aquí es que Puerto Rico incurre en 3.518 millones de dólares a la deuda, pero Puerto Rico llega al impago. Ya en estos periodos se seguía utilizando la deuda para cubrir el déficit gubernamental, ¿verdad? Para cuadrar la chequera. En este periodo, producto de la crisis del 2006, del desplazamiento de empleados del sector público, de la reducción de la masa de la clase trabajadora por la eliminación de la sección 936, se degradan los bonos de Puerto Rico. Acá en el 75, cuando aumentan en 35%, se degradaron los bonos. Los bonos tienen, ¿qué quiere decir eso? Los bonos tienen grado A, B, C, como las notas, ¿verdad? Y de acuerdo a esa gradación que hacen agencias que acreditan, pues son más o menos costosos los préstamos, el dinero que coge el gobierno, ¿verdad? Mientras mejor el crédito, mientras mejor el rate del crédito de Puerto Rico, mejores términos y condiciones para tomar prestado. Ya en el 75 se degrada el crédito de Puerto Rico por ese aspecto, se recupera. En este cuatrienio del 2013 al 2016, los bonos de Puerto Rico se declaran bonos chatarra. Esa es la palabra que se utilizó en ese momento, ¿verdad? Y Puerto Rico no tuvo posibilidad de cumplir con sus obligaciones. No podía pagar ni siquiera el servicio, los intereses de la deuda. Y en ese momento, distintos sectores impulsaban varios asuntos. Uno, que había que auditar la deuda. Se comenzó a plantear que había que auditar la deuda. En segundo lugar, se planteaba que el gobierno de Puerto Rico debía decirle a los acreedores: no puedo pagar, nos tenemos que sentar a renegociar. Y no esperar a llegar al impago en una situación de debilidad como llegó el país, ¿verdad? Pues sí que Puerto Rico llega al impago, se hace esta última emisión de bonos, que fue la más cara
y la más vergonzosa, porque además se anunció como si fuera la gran cosa, ¿verdad? Fueron a Wall Street, tocaron la campana, salieron los 3.500 millones de dólares y fue una deuda incurrida desde un punto de vista de nosotros como, ¿verdad? Del país como deudores o del gobierno como deudor, con una connotación terrible. El gobierno de Puerto Rico toma varias acciones. Primero, aprueba una ley que se conoció popularmente como la Ley de Quiebra Criolla, ¿verdad? Puerto Rico, en este largo periodo de crisis, había sido excluido del Código Federal de Bancarrota. En Estados Unidos, la quiebra, la bancarrota, que es algo ordinario que se utiliza todo el tiempo, precisamente bajo la lógica de que las personas o las empresas pueden tener, precisamente por las crisis del sistema, dificultades económicas, tienen el derecho a reorganizarse, a reestructurar sus deudas o a simplemente eliminarlas para tener lo que se dice en inglés un fresh start, ¿verdad? Esa es la lógica. Si tú te vas a bancarrota, tú te vas a quiebra, la idea es tener herramientas para que puedas tener un comienzo fresco, comenzar de nuevo, ¿verdad? Esa es la lógica. Puerto Rico, como jurisdicción, había sido excluido del Código de Bancarrota Federal y no tenía posibilidades de declarar bancarrota para organizar y defenderse frente a los acreedores, como había ocurrido en Detroit hacía poco, ¿verdad? Detroit también quebró. Así que Puerto Rico aprueba una ley, se llamaba popularmente la Ley de Quiebra Criolla. Esa ley fue impugnada por los acreedores, por los bonistas, ¿verdad? Los bonistas son en su mayoría empresas, también hay individuos, pero la mayoría son empresas que especulan e invierten en capital de esa manera. Se impugnó y el Tribunal de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que esa ley era ilegal porque quien único puede aprobar legislación para trabajar el tema de la bancarrota es el gobierno federal. Así que nos quedamos, ¿verdad? Esa ley no funcionó para lo que quería hacer el gobierno de Puerto Rico. Y se aprueba como consecuencia del impago, de la imposibilidad de Puerto Rico de pagar sus obligaciones, ¿verdad? De la deuda, se aprueba la ley promesa, que en el contexto en el que se da, el aspecto positivo que tuvo fue que paralizó la posibilidad de demandas, de pleitos de los acreedores, de los que tenían bonos, de los que tenían la deuda de Puerto Rico contra el gobierno de Puerto Rico. Pero trajo consecuencias terribles, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, consecuencias terribles para Puerto Rico. ¿Alguien recuerda cuál fue la cantidad de la deuda de Puerto Rico en ese periodo? ¿Cuánto fue cuando Puerto Rico llega al impago y se declara en quiebra? ¿Recuerdan cuánto fue? Ballpark. ¿No? 73.000 millones de dólares. Esa era la deuda de Puerto Rico, el total de la deuda de Puerto Rico cuando se va a la quiebra. Aprueban promesa. El aspecto más terrible de promesa, ¿quién me lo dice? ¿Cuál es el problema, el aspecto más terrible de promesa? La Junta de Control Fiscal. Junta de Control Fiscal. Es una junta que viene a asegurar que los acreedores cobren la mayor cantidad de dinero posible de la deuda que tenía Puerto Rico. Y para asegurarse que los acreedores cobren, va a imponer más medidas neoliberales, que ahora se le llaman de austeridad, ¿verdad? Las medidas de austeridad. Va a poner más medidas de austeridad, que irónicamente es lo que nos tienen en la crisis en la que estamos. Y como va a asegurar que los acreedores cobren la mayor cantidad posible y va a poner medidas que generan resistencia de la gente en Puerto Rico, pues es una junta que no es electa, ¿verdad? Es antidemocrática. Si ustedes se fijan, en la lista que yo tenía,
había una alternancia, había un gobierno del PNP y un gobierno del PPD, 2 gobiernos del PNP, 2 del PPD, y eso responde a que la gente desaprobaba las políticas que se estaban imponiendo porque las condiciones eran terribles. La Junta de Control Fiscal no está sujeta a esos vaivenes, ¿verdad? Esa es la lógica detrás de nombrar una junta que no es electa. No electa, perdón. Y entonces, ha habido varias cosas que la Junta no ha hecho. La primera, no declaró servicios esenciales. ¿Verdad? Ustedes habrán escuchado la necesidad, el debate público, la Junta tiene que declarar servicios esenciales. ¿Y cuál es la importancia de que se declaren servicios esenciales? ¿Alguien por ahí? ¿Quién me dice? La razón por la cual era importante que se declararan cuáles son los servicios esenciales de Puerto Rico es para poder tener un piso, un mínimo que se tiene que garantizar y que no puede estar sujeto al repago de la deuda, ¿verdad? Si nosotros planteamos que en Puerto Rico la salud es un servicio esencial, si planteamos que la educación es un servicio esencial, si planteamos que la vivienda es un servicio esencial y la transportación es un servicio esencial, pues la Junta en la reestructuración de la deuda sabe que esas 4 cosas vienen primero. En la medida en que no hay declarada formalmente, legalmente, ninguna de esas como un servicio esencial, pues prácticamente tiene todo el pastel para repartírselo a los acreedores. Y ha habido durante el proceso de reestructuración de la deuda resistencias importantes y logros importantes también de algunos sectores. Yo diría que uno de los más exitosos ha sido el sector de las retiradas y los retirados en Puerto Rico, que todavía siguen batallando, pero han desarrollado campañas importantes como Construyamos Otro Acuerdo, la campaña por la auditoría de la deuda, ¿verdad? Yo creo que y voy a plantear algo, nosotros ahora, ¿verdad?, tenemos el beneficio del tiempo de decir, Promesa fue una legislación terrible, la Junta es algo que nos ha venido a quitar, ¿verdad?, y afectarnos, pero cuando el Congreso aprueba Promesa y se crea la Junta de Control Fiscal, había un sentimiento en el país de esperanza, decíamos, vendrá alguien ya por fin a poner la casa en orden. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no vino a poner la casa en orden, vino a garantizar que los acreedores que invirtieron, que especularon, que asumieron riesgo, cobren lo más que puedan cobrar. Y distinto a los procesos de quiebra, bajo el Código de Quiebra Federal, como dije, en el que hay un síndico, en inglés trustee, que vela por los intereses de que el deudor, de que la persona que está en dificultad o la empresa que está en dificultad pueda tener ese fresh start. La Junta tiene un componente ideológico de gente que responde más a los intereses de los acreedores que a los intereses nuestros, al punto que no ha declarado los servicios esenciales. 2, ¿se acuerdan que hablé ahorita de COFINA? COFINA versus obligaciones generales, OG, casi como... Las obligaciones generales era la deuda que se incurrió en Puerto Rico y que se decía está exenta de contribuciones 3 veces y está garantizada. ¿Quién exactamente son los acreedores? Esa es muy buena pregunta. En el periodo de impago y en el periodo de la quiebra vinieron unos nuevos jugadores al tema. ¿Quiénes eran los acreedores? Por lo general son fondos de inversión, empresas. Y hay también individuos, ¿verdad?, que pueden tener algunas inversiones, pero es en menor grado. La mayoría de los acreedores son fondos de inversión, empresas. Pero vinieron a jugar en la quiebra de Puerto Rico un grupo de empresas que se conocen como fondos buitres, que su negocio es precisamente ir a países con distress, ¿verdad?, con problemas económicos, con problemas fiscales, para comprar deuda a descuento. Doy un ejemplo. En Puerto Rico, Fundamental Advisors, UBS, Aurelius Capital, son empresas que compraron deuda en Argentina, hicieron lo mismo, compraron deuda en distintos países. Y compraron la deuda a 20 centavos de dólar, a veces a menos de 20 centavos, 15 centavos, y empujaron para cobrar el 100%, o el 90%, o el 80% de la deuda. Que en primer lugar, no eran los acreedores originales, porque compraron la deuda en el mercado secundario, la compraron mucho más barata y estaban entorpeciendo el proceso de reestructuración para cobrar o el 100%, que no lo lograron en la mayoría de hecho no lo lograron, 90% en algunos, 80% en otros.
Economistas importantes que conocen el tema de la deuda han planteado que para que Puerto Rico pudiera tener su fresh start, había que reducir la deuda en un 70%, 70-80%. Ese era el planteamiento que hacían. Sin embargo, el plan de ajuste de la deuda no lo redujo así. Así que, ¿qué significa comprar deuda? Es una inversión, la deuda en forma de bonos, ¿verdad? Que hablamos ahorita, que son como bonos, se vende y se compra en mercados financieros. Estas empresas, ¿verdad? Estos fondos de inversión compran en esos mercados financieros, es como una apuesta casi, ¿verdad? Es como, son instrumentos financieros. ¿Tengo la compañera? ¿Sí? ¿No? Sí. Quería saber si con la Junta del Control Fiscal entra como que la lógica del capitalismo del desastre o es compañía. Vamos a apuntarlo por aquí para seguir hablando de eso, porque ese tema es importante tenerlo. Para mí, lo vamos a hablar ya mismo. Esos son temas que queremos discutir. Para mí, capitalismo del desastre es redundante, pero lo hablamos ahora. ¿Dónde compran las deudas? Son instrumentos financieros. Cuando, ¿verdad? UBS, que es una compañía de inversiones, son ese tipo de... Cuando usted invierte, la misma IRA, ¿verdad? Pero estas empresas son especializadas en deuda, especializadas en financiar. Y lo que hacen es eso, ofrecer... Para dar un ejemplo bien sencillo, Pablo le debe a Alejandro $100. Pablo no tiene la posibilidad de pagarle a Alejandro $100. Yo voy donde Alejandro y le digo, mira, Pablo está pillado, yo te voy a dar 50 pesos por los 100 pesos que te debe Alejandro, Pablo. Y Alejandro dice, o espero a que Pablo se recupere y si no se recupera, está bien, te los vendo. Yo le compro la deuda, el derecho que tenía Alejandro sobre los 100 pesos de Pablo, los compré por 50 y voy donde Pablo y le quito la casa, le quito el carro hasta que recupere los 100 completos, ¿verdad? Esa es más o menos la fórmula. Eso es lo que se hace a diario aquí, los bancos lo hacen, las agencias lo hacen. Eso es la compra de deuda. De hecho, se pueden comprar hasta sentencias, se pueden comprar hasta el derecho de demandar, ¿verdad? Se pueden comprar, en el capitalismo casi todo es una mercancía. Se pueden comprar primas, o sea, pólizas de seguro, ¿verdad? Adelantadas. Así que es una lógica un sistema en la que casi todo se convierte en mercancía. Sí, es como, suena evil, lo que puedo entender, es evil. Pero es la forma en que funciona, ¿verdad? Es como funciona. No hay un elemento de maldad en quien lo hace, es lo que te quiero decir. Suena feo, suena evil, pero no hay una intención maligna en lo que lo hacen. Esa es la forma en la que funciona este sistema. Y por eso, desde nuestra perspectiva, hay que superar este sistema por un sistema que sea superior, que sea mejor, que sea más democrático, más participativo, que también vamos a llegar cuando vayamos a discutir lo del capitalismo del desastre. Entonces, miren lo que ocurrió, miren qué curioso lo que ocurre cuando se aprueba Promesa y se va al tribunal de quiebra. Promesa tuvo varios pasos. Primero, la posibilidad de ajustar la deuda entre los acreedores y las agencias que debían, y luego de agotado llegaron al tribunal bajo un pleito de quiebra muy complejo, muy grande, pero básicamente siguiendo los principios que había en el Código de Quiebra Federal, pero en vez de un síndico está la Junta de Control Fiscal. Ustedes recordarán que yo les dije que los bonos de obligaciones generales, esa deuda, se planteaba que estaba triplemente exenta y garantizada con los ingresos del gobierno. Pero cuando llegan al Tribunal Federal, la cosa cambia y los bonos de obligaciones generales, como no tenían una fuente de repago, no tenían de dónde se iba a cobrar, se convierten en obligaciones no aseguradas. Unsecured debt. Y COFINA, que era ilegal en su origen, que era ilegal porque se excedía del tope de la Constitución y que era ilegal porque comprometía una fuente de ingreso, se convierte en una deuda asegurada. Y hay dos grupos en COFINA, ¿verdad? Dos tipos de acreedores. Estaban los grandes acreedores, ¿verdad? Los senior y junior, que no viene al caso, pero para que tengan idea, bajo el Promesa se revierte. 50 años de propaganda de que los bonos del gobierno estaban asegurados en Puerto Rico se van
como no asegurados y Cofina se convierte en bono asegurado. Y como dije, los bonos de los sistemas de retiro o las pensiones participan, se movilizan, se organizan y detienen acciones de la Junta de Control Fiscal, tienen mejores términos. Los camioneros también tuvieron la posibilidad de revertir medidas de austeridad que imponía la Junta de Control Fiscal paralizando. Así que las movilizaciones, desde nuestra perspectiva, han tenido impacto sobre la Junta. Y tercero, había la demanda, como dije, de auditar la deuda, ¿verdad? Y es lo lógico. Si vamos a pagar algo, tenemos que saber qué era lo que íbamos a pagar. Esa era la demanda original. Hay que auditar la deuda, nadie paga la cuenta sin mirarla. Y hubo resistencia tanto de la Junta de Control Fiscal como de los acreedores de esa auditoría. Y de hecho, hubo una comisión que se creó por ley que luego se eliminó, que identificó en un periodo corto que examinó irregularidades en la emisión de la deuda, en la estructura de la deuda, que decía que había que recortar gran parte de esa deuda porque era ilegal. Bajo el código, bajo la quiebra, en todas las jurisdicciones donde hay quiebra, hay distintas doctrinas que permiten que un deudor se libere de la deuda, ¿verdad? Usted incurre en deuda con el objetivo de pagarla, pasan circunstancias que impiden que usted pague. Y una de esas doctrinas se llama cambio de circunstancias. Ahí dice circunstancias, créanme. Cambio de circunstancias. ¿Qué cambio de circunstancias ocurrió en Puerto Rico entre el 2014 y hoy? Que ustedes puedan decir, ¿cuál fue uno de los cambios más dramáticos que hubo en Puerto Rico? El huracán María. El huracán María destruyó el país. 90.000 millones de dólares se estimaron los daños, en 90.000 millones de dólares. Bajo la doctrina de cambio de circunstancias, podría cancelarse la deuda. Entonces, la demanda original de auditar la deuda, que comenzó a ganar popularidad, primero la gente decía, viene alguien a enderezar la casa, nos dimos cuenta que no vienen a enderezarla, que venían a privilegiar a los acreedores, antes de pagar hay que auditar. Ahora la mayoría de la gente planteaba, después del huracán María, con razón, que la deuda había que cancelarla. Es una locura seguir impulsando el cobro de una deuda en las circunstancias en que estaba el país en ese momento. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal no le dio paso, no lo planteó, ni siquiera lo presentó en el tribunal. Tampoco el gobierno de Puerto Rico lo hizo. El gobierno tampoco fue a decirle al tribunal, cambiaron las circunstancias, no podemos pagar. Eso no ha pasado. Porque se quiere equiparar, obviando lo que es la ley, lo que es el derecho, para lo que está hecha la bancarrota, se quiere equiparar la obligación de la deuda gubernamental con la obligación moral que existe en una deuda entre Pablo y yo, ¿verdad? Si Pablo me presta 20 pesos, yo no voy a picharle a Pablo, ¿verdad? Pablo me presta 20 pesos, yo cuando cobre voy a Pablo, gracias por prestarme los 20 pesos. Moralmente yo me siento obligado a pagarle a mi amigo, porque si no, ¿verdad? Sería un mal ser humano. Pero eso no opera en las empresas, eso no opera en las corporaciones, ¿verdad? Que hay una estructura legal que protege y permite. Y todos los días hay quiebra. Chrysler, ustedes saben, conocen la marca Jeep, los Jeep que ven por ahí. Esa empresa se fue a la quiebra, se reorganizó de nuevo y siguió para adelante y están vendiendo Jeep todavía. Y hace 40 años, 30 años que se fue a la quiebra. Y como esas se han ido... Están vendiendo zapatos. Están vendiendo zapatos, imagínate. Se reinventan, claro, hay un fresh start, van y sacan... Y eso pasa todos los días, en todos los sectores de las industrias, en la mayoría de los países del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Y también pasa en los estados y los municipios. Pero aquí hay un elemento ideológico de la Junta que no le quiere dar paso ni siquiera a auditar, mucho menos a cancelar la deuda. Hasta aquí estamos más o menos con esta cronología apretada y rápida que he estado dando de la deuda en Puerto Rico. Ahora mismo hay un debate interesante que yo creo que es importante también que lo tengamos presente, porque aunque gran parte de la deuda ya se ha renegociado, aunque ya gran parte de eso no está en discusión ahora, hay economistas que plantean que el plan de ajuste que se negoció es tan generoso para los acreedores que más temprano que tarde vamos a volver a estar en quiebra, ¿verdad? Así que estamos hablando de que probablemente 5, 7, 10 años vamos a estar de nuevo en quiebra con ese plan que se originó. Pero ahora se está hablando de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Tienen que haberlo visto por ahí, ¿verdad? La autoridad se privatizó, está Luma y Genera. Y como parte de la política neoliberal para justificar la privatización de los servicios públicos, se deja deteriorar las instituciones públicas deliberadamente. No se les da mantenimiento, ¿verdad? Se provoca su destrucción. Para que la lógica sea, pues hay que privatizarla. Entonces, usted escucha reiteradamente que la autoridad no tiene, ¿verdad? Que la prepa no sirve, prepa las iniciales en inglés. No tiene, las plantas están obsoletas, no funcionan, la generación es terrible, esto no sirve, hay que cambiarlo. Sin embargo, nos quieren cobrar una deuda sobre lo que no existe, sobre lo que no sirve. Entonces, la ganancia, hay un dicho que dice, la ganancia en la operación es privada, pero la deuda es pública. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Dicen la ganancia es privada, la ganancia va a los bolsillos de Luma, la ganancia va a los bolsillos de Genera, pero la deuda sigue siendo nuestra. Entonces, si hay un elemento, esto se está discutiendo ahora, hay un debate importante ahí, yo creo que es importante que la juventud participe de ese debate. Pero si hay una agencia que nosotros podemos plantear, no hay forma de que cobren, o si quieren cobrar, quédense con la chatarra que está ahí puesta, es la Autoridad de Energía Eléctrica. Están planteando ahora, miren, esto son políticas deliberadas. Están planteando ahora la posibilidad de aumentar la tarifa de la energía eléctrica para pagar las pensiones. Y eso es totalmente innecesario. El plan de ajuste, cuando se reorganizó el plan de pensiones, la deuda de energía eléctrica, cuando se reestructuró la deuda de energía eléctrica, plantean el siguiente orden en el repago. Gastos operacionales, ¿verdad? Que siga funcionando la autoridad, que ahora está la generación y la transmisión y distribución en manos de Luma y la generación en manos de Genera. Primero se utilice los fondos que reciba la autoridad para pagar los gastos operacionales que van ahora a manos privadas. En segundo lugar, los fondos de las pensiones. Y si sobra, así mismo dice el acuerdo de la deuda, si sobra, entonces pagarle a los bonistas. Y ahora están impulsando que se revierta el orden, que se le pague primero la deuda, que luego paguen las operaciones y si sobra se paguen las pensiones. Entonces, yo creo que hay que seguir el ejemplo de los retirados, que hay que seguir el ejemplo de las maestras y los maestros que también lograron aumentos importantes, seguir el ejemplo de los camioneros y movilizarnos, porque no hay necesidad. Hay una deuda extraordinaria de la Autoridad de Energía Eléctrica del Gobierno de Puerto Rico con el Fondo de Pensiones. La Junta de Síndicos del Plan de Pensiones dice que si el gobierno le paga la mitad, si deposita la mitad de la deuda que tiene con el Fondo de Pensiones, ¿por qué tiene deuda? Porque en un momento dado dejó de pagar. Las pensiones funcionan de que los patronos hacen aportaciones, los trabajadores hacen aportaciones, los patronos hacen aportaciones. La autoridad dejó de aportar lo que le correspondía al Fondo de Pensiones. Y claro, lo va desangrando en la medida que la gente sigue cobrando y no hay ingresos, ¿verdad? No se le echa dinero ahí, llega a una situación difícil. Ellos dicen que si le dan el 50%, el rendimiento es suficiente para que el plan de pensiones pueda tener solvencia nuevamente. Y ese es el planteamiento que están haciendo. Yo creo que es una demanda que es justa, además. Hay toda una tendencia que plantea, para tomar el comentario de la compañera sobre el capitalismo del desastre. ¿Cuál es tu nombre? Catherine. ¿Y el tuyo? Juliana. Muy bien. Alejandro, Juliana y Catherine. Que si esto tiene que ver con el capitalismo del desastre. Hay una autora, no sé si ustedes la conocen, se llama Naomi Klein, que ha articulado el término capitalismo del desastre. No es la única, pero es una de las que más visiblemente lo ha planteado. Y ella lo plantea porque hay un sector de la economía, del sistema capitalista, que
incrementa exponencialmente sus ganancias cada vez que hay un desastre, ¿verdad? Hay toda una industria alrededor de los desastres, que son consecuencias del mismo sistema capitalista, ¿verdad? El sistema capitalista, me estoy saliendo del tema de la deuda, pero quizás toca el tema de la deuda ambiental. Genera la producción capitalista, genera gases de efecto invernadero, ¿verdad? Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? La producción capitalista a través de la quema de combustibles fósiles genera gases de efecto invernadero que provocan que la Tierra se caliente, el calentamiento global. Lo que provoca a su vez que haya más fenómenos atmosféricos con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Y nosotros estamos en la ruta por lo menos de los huracanes. Y nos tocó el desastre del huracán María. Muy probablemente nos va a tocar otro huracán María en un periodo relativamente corto de tiempo. Pues hay toda una industria que tiene desde seguros, compañías de construcción que viven básicamente detrás de los desastres. Hay incendios forestales, ahí van esas empresas allí. Hay desastres de huracanes, aquí vienen esas empresas a hacerlo. Y se genera toda una lógica, ¿verdad?, alrededor de eso. Desde la perspectiva nuestra, como dije ahorita, no hay un elemento de maldad, ¿verdad? Yo no pienso que un capitalista piense con maldad, voy a hacer que las pensiones de Puerto Rico se escocoten. No, es la lógica del sistema. La lógica del sistema obliga a competir, la lógica del sistema obliga a reducir los salarios, la lógica del sistema los obliga a privatizar, ¿verdad?, para poder compensar las crisis del propio sistema. Por eso es que el planteamiento que hacemos nosotros es que en lugar de buscar formas de hacer el sistema capitalista más llevadero con el ambiente, el capitalismo verde, ese tipo de cosas, lo que tenemos es que plantearnos otra forma de organizar la sociedad. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad y tenemos que pensar de verdad si es necesario, hasta qué punto un millonario que tiene $1.000 millones o más necesita más millones de dólares, ¿verdad? ¿Cuántas casas necesita una persona tener? ¿Cuántos vehículos necesita una persona tener? Son elementos que nosotros como sociedad nos debemos plantear. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos vivir para trabajar ¿verdad?, trabajar para vivir bien, tener tiempo libre? Ese tipo de cosas yo creo que es parte de lo que uno debe ir pensando, cómo organizarse, a qué aspiramos como sociedad. Así que el capitalismo del desastre sí es un término que está utilizado por un sector que se refiere a eso, pero cuando yo te decía que es redundante, es porque provoca destrucción, ¿verdad? Entonces, hay un concepto que se está utilizando Bueno, hay toda una corriente que plantea la anulación de la deuda. Antes se llamaba el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, ahora se plantea el Comité por la Anulación de las Deudas Ilegítimas. Puerto Rico participa de ese comité internacional y ese comité ha logrado auditar la deuda de Ecuador, por ejemplo, eliminar gran parte de esa deuda, y en otros países del mundo eliminar la deuda. Ellos estuvieron participando aquí, colaborando con el proyecto de la auditoría de la deuda en Puerto Rico. Pues ellos también, que son investigadores y activistas que trabajan en el tema de la deuda, han planteado que de la misma manera que los acreedores están estrangulando a los países, imponiéndole medidas de austeridad para cobrar esas deudas, ante el fracaso de las políticas neoliberales que no han logrado superar la crisis y que no han logrado ni hacer más eficiente, ni reducir el tamaño del gobierno, ni de distribuir trickle down, ¿verdad?, la economía, es necesario hablar de la deuda ambiental, deudas que tienen esas empresas que producen efectos de gases de efecto invernadero, una deuda ambiental que tienen con los países, una deuda que tendrían, por ejemplo, con Puerto Rico por la devastación ocasionada por el huracán María, o deuda que pueden tener por la deforestación en el Amazonas, o deuda que pueden tener con California por los incendios forestales. Y ese tipo de conceptos, ir articulándolo y ver de qué manera podrían, en primer lugar, abandonar la producción con combustibles fósiles, ¿verdad?, eliminarla porque hay posibilidades de usar el sol, de usar fuentes de energía distintas, sacar el ánimo de lucro de actividades que no debieran tenerlo, no debe haber cárceles privadas, ¿verdad?, y los servicios esenciales deberían ser públicos, necesitamos energía, el internet se plantea que debiera ser público y accesible a todo el mundo, la educación, la salud, ir planteando ese tipo de asuntos que nos revela
que hay un problema con la forma en la que está organizada la sociedad, ¿verdad? El capitalismo no lleva demasiado tiempo en la historia de la humanidad, ¿verdad? Es una forma de organizar lo que se produce y lo que se consume y lo que se distribuye. Y se puede y se debe superar con una sociedad que sea mucho más democrática que la que tenemos. Fíjense que el planteamiento sería llevar la democracia. ¿Alguien aquí se opone a la democracia, a los procesos democráticos? Igual en el resto del país nadie se va a oponer a la democracia. Puedes trasladar esos principios de la democracia al sector de la economía, que la sociedad pueda decidir qué producir, cómo producirlo, cuándo producirlo, ¿verdad? Qué necesidades hay que satisfacer, y habría recursos suficientes en este momento y tecnología suficiente para poderlo hacer, y que la mayoría de la gente del mundo tenga la mayoría de las necesidades cubiertas. Quedan 25 minutos para las 12. Si queremos conversar sobre sus impresiones, sus experiencias, voy a sentar, voy a coger un poquito de café antes de sentarme. Quieren aprovechar. Podemos ir a la pregunta de por qué ir a las empresas privadas si técnicamente son más caras. Esa es la pregunta de la discusión. Hay el sistema, voy a ir rapidito porque esto puede ser motivo para una charla posterior. Tiene que ver con el sistema propiamente, esa pregunta. ¿Por qué se privatiza? ¿Por qué se privatiza si cuando se da un servicio público no hay un elemento de ganancia, ¿verdad? Por lo menos ahí habría un ahorro si no hay ganancia. El sistema capitalista tiene contradicciones en su interior, ¿verdad? El sistema capitalista tiene que siempre crecer, ¿verdad? Cuando la economía no crece, cuando el sistema capitalista no crece, se habla de que hay crisis. Si no crece, no hay crisis. Menciono un paréntesis, desde el punto de vista ambiental, si sigue creciendo nos quedamos sin planeta, ¿verdad? Nos comemos los recursos, pero esa es la lógica de este sistema. Entonces, ocurren varias cosas. La primera, la competencia provoca que se desarrolle mucha tecnología, ¿verdad? Y se sustituya trabajo vivo por trabajo muerto. Se le dice trabajo muerto a las máquinas, ¿verdad? Sustituyen las máquinas a los seres humanos. La ganancia en el sistema capitalista sale del trabajo de la gente, ¿verdad? Los trabajadores y las trabajadoras que no poseen medios de producción ni poseen tierras para poder satisfacer sus necesidades, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas. Y el capitalista compra la fuerza de trabajo por lo que esto es teoría, ¿verdad? Todo esto no es en abstracto para llegar ahí a lo que estamos planteando. Y la fuerza de trabajo que se le compra al trabajador o la trabajadora es lo que el trabajador o la trabajadora necesita para reproducirse, para volver a presentarse al otro día a trabajar. Necesita techo, necesita comida, necesita ropa. Y eso es lo que compra el capitalista en la fuerza de trabajo del trabajador. Pero los trabajadores producen más de lo que se le pagan. Y esto es, en el concepto de la corriente nuestra, plusvalía. De ahí sale la ganancia de los trabajadores. Pero en la medida que se va incorporando más tecnología, se reduce el trabajo vivo, se sustituye por el trabajo muerto. Las máquinas no producen ganancia, ¿verdad? Porque es la fuerza de trabajo lo que va... Si usted pone si pones todos los ingredientes juntos, sin trabajo, sin fuerza de trabajo, no se transforma. Las máquinas no son capaces de producir esa plusvalía, esa ganancia. Y eso provoca que la ganancia se vaya reduciendo tendencialmente. Hay una tendencia decreciente de la tasa de ganancia de las industrias, de las empresas capitalistas. Y cuando hay crisis, se buscan distintas fuentes para compensar, para mitigar esa tendencia decreciente que puede crecer, ¿verdad? Pero lleva una tendencia, se aumentará, pero va en esa tendencia. Para contrarrestarlo se adoptan distintas políticas. Las políticas neoliberales lo que hacen es tratar de revertir esa tendencia decreciente de la tasa de ganancia, trayendo al sector privado recursos que desde la perspectiva del capital están improductivamente en el gobierno,
Y esa es la razón por la cual se hace consciente. El gobierno de Puerto Rico sabe que le cuesta más caro tener conserjes de compañías privadas en las escuelas, pero si las empresas privadas que se dedican a la limpieza de conserjes no tienen el contrato con el Departamento de Educación, probablemente no puede existir, ¿verdad? Y de igual manera, con en cosas más grandes, Departamento de la Defensa, ¿quién pensaría que el ejército de un país tendría empresas privadas ejecutándolo? Pues mira, hay empresas como Halliburton, como Raytheon, como Excelis, como ITT, que son contratistas del Departamento de la Defensa Federal, que son empresas privadas que cuestan mucho más caro, pero esa es una industria completa. En inglés, un presidente de Estados Unidos lo llamó hace mucho tiempo el Military Industrial Complex, ¿verdad? Y como ese se ha planteado el Prison Industrial Complex con la privatización de las cárceles. Hay quienes han planteado que el tercer sector también hay corrientes que se organizan de la misma manera y se ha planteado el Not for Profit Industrial Complex, ¿verdad? Así que hay un elemento de policy consciente, impulsado por el sector capitalista, para trasladar a bolsillos privados fondos públicos para contrarrestar esa tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Es un súper resumen, súper apretado de la discusión. La pregunta que yo les hago a ustedes es si es necesario, o sea, ¿qué es lo que sería más conveniente para nosotros? Porque hay críticas que se hacen y son críticas que tienen en cierta medida razón, ¿verdad? Hay elementos de ineficiencia gubernamental, como lo planteé, pero la respuesta no tiene que ser la privatización, ¿verdad? Ahora mismo estamos viendo el desastre de Luma y de Genera. Desastre, estamos con apagones, con un servicio más caro. Entonces, los que favorecen a Luma y a Genera acusan a quienes nos oponemos a la privatización. Ustedes quieren volver a lo que había antes, que también había apagones y era un desastre. La respuesta que nosotros le damos, no. Nosotros no queremos volver a lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica antes. Nosotros queremos que sea pública, que sea propiedad común, que responda a nuestros intereses, pero que sea mejor, que no esté politizada, que tenga eficiencia, que tenga mejores recursos, que tenga acceso a tecnología. Así que es una falsa disyuntiva. Nosotros no proponemos quedarnos con lo que existe que no funciona. Lo que pasa es que la única alternativa no es la privatización, ¿verdad? Hay alternativas de cambiar las cosas radicalmente a una perspectiva que nos beneficia a todos. Y son las áreas que yo creo que son centrales. En inglés le dicen utilities, agua, energía eléctrica, internet yo lo incluiría. O sea, internet es vital ahora. Hay muchísimas cosas que dependen de una conexión al internet en la vida nuestra. Es importante que tengamos acceso a eso. Educación, no habría razón para que la educación no fuera pública, gratuita y de excelencia, incluyendo la educación universitaria. Además, como país, ¿verdad? De hecho, en Puerto Rico hubo una gran crisis, ha habido varias, muchas, pero las crisis anteriores, salvo esta, hemos salido de ellas producto de trabajo de la universidad, de trabajo universitario, de investigaciones universitarias. Hubo un plan que no se adoptó, se llamaba el Plan Chardón, porque el rector de la Universidad de Puerto Rico en ese momento, el apellido era Chardón, y el nombre que tenía el papel firmado por el rector de una investigación que hizo la universidad era ese plan. Y ahora se pretende reducir los recintos, privatizar la universidad y no se toma en cuenta el conocimiento que se genera en el ámbito académico. De hecho, se desincentiva. Fíjense que se comienza a privilegiar el desarrollo de profesiones que sean útiles para las industrias. Entonces no generamos conocimiento, no tenemos un potencial extraordinario. Entonces el planteamiento que hay que hacer es ese. Nosotros no queremos ni mantener lo que tenemos que nos sirve, ni volver a lo que no servía en el pasado. Queremos mejorarlo. Y por lo menos en estas áreas, servicios, energía y agua, internet, salud, educación y vivienda, tiene que haber una garantía. O sea, no podemos estar en una sociedad que tira a la gente a la calle, ¿verdad? No podemos tener una sociedad que no cuida de su salud, no podemos estar en una sociedad que no nos permite, con las olas de calor extremo, tener acceso, incluso podrían plantear alguna gente en algunos sectores a aire que esté en condiciones mínimas. Así que ese sería el planteamiento. Hay una tendencia deliberada que, como dije, no es malintencionada, ¿verdad? Podrá haber gente que puede ser evil, ¿verdad? Pero yo no creo que haya maldad en lo que ocurre. Es una forma en la que funciona este sistema. Por eso la obligación de tener que plantearnos cómo lo podemos organizar. No sé, hay que plantear economía social y solidaria como modelos cooperativistas,
hay quien plantea microredes de energía, hay quien plantea otras formas de organizarnos que no sea bajo la lógica de la acumulación privada de ganancias a costa de la desposesión de la mayoría de la gente que vivimos aquí, que vive en el mundo. ¿Sí? El constante cambio de proyectos, que es como que un gobierno empieza con un proyecto y después el próximo hace otro, eso está teniendo un gran impacto en la economía que tenemos, porque son fondos que se están tomando para hacer algo y no dura nada, cuando su impacto se supone que sea mucho más largo que solo 4 años. ¿Qué pasa ahí? Pues lo he planteado. Fíjate que hay elementos que son, hay unos que son macroeconómicos, ¿verdad? Los que vimos. No ha cambiado la política, siguen impulsando la privatización, son distintas tonalidades. Yo creo que son los proyectos alternativos los que se ven tronchados por ese cambio y cambia, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener una visión de mediano y largo plazo. Fíjate que si los gobiernos utilizaran más a la universidad como aliada, pues ese cambio y cambia no estaría. Porque si, ¿verdad? Si estamos haciendo una investigación sobre fuentes de energía renovables y tenemos científicos y tenemos estudiantes y tenemos comunidades metidas en todo ese proyecto, la universidad no lo va a abandonar a los 4 años, no debería abandonarlo a los 4 años porque cambie el gobierno. Entonces yo creo que hay que fomentar la participación más amplia, mucho más allá del gobierno, y fomentarlo. Y yo creo que desde el punto de vista de policy hay que articularlo de esa manera, ¿verdad? Oponernos, plantear que eso no puede ser así. O sea, habrá cosas que sí hay que cambiar porque, pues, qué sé yo, el jefe de la policía tiene que ser de confianza de quien esté en el gobierno. Pues mira, cámbialo, sí, es verdad. Sea un jefe de la policía que responda a ti quizás, o incluso el mismo jefe del Departamento de Educación. Lo que no puede cambiar es lo que queremos aspirar, ¿verdad? Lo que queremos fomentar. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo creo que hay que impulsarlo desde el punto de vista de policy, y una de las formas de asegurarnos de que eso puede cambiar es dándole más participación a instituciones como la universidad o grupos del tercer sector, ¿verdad? Organizaciones sin fines de lucro, ese tipo de proyectos. Vamos.